Antes, desde Madrid, Junior García Aguilera, quien ha puesto a los socialistas españoles en un gran aprieto, según mi modo de ver, porque se ha declarado un hombre de izquierdas y desde esa posición le ha echado en cara a esa izquierda o a los socialistas españoles, aparte de ellos, ser cómplices en gran medida de la dictadura castrista. Pero a mí, primero, me ha parecido un discurso súper inteligente, valiente, transparente, me ha impresionado muchísimo, yo no lo había seguido muy de cerca el modo de hablar, pero del lado de acá hay mucha confianza y trataré de resumirla. Lo primero es una bienvenida a Junior, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias a ustedes. A ver, sé que es muy tarde. Junior, hablaba de esa desconfianza y he tratado de resumirla. Algunos consideran que lo que hiciste no fue, porque tú has hecho la metáfora del caballo de bronce, ¿no? Que lo que hiciste no fue gritar retirada en medio del combate, algo perfectamente válido, sino retirarte y dejar a tus colegas en medio de la batalla sin avisarles. ¿Qué respondes? Bueno, cada cual tendrá sus razones para juzgar. Yo realmente no me pude despedir ni de mi madre, ni siquiera a mi madre la pude llamar por teléfono para despedirme. Era un momento en el que primero no tenía conexión, el único chip que me funcionaba no podía usarlo, no podía confiar en nadie, estaba absolutamente con dudas sobre qué era lo que estaba pasando, si era una trampa, si realmente me iban a dejar salir, si se filtraba la noticia, si lograba montarme en ese avión, si el avión despegaba. Eran demasiadas preocupaciones y yo no podía en un momento así pedir permiso. Yo no puedo pedir permiso por estar vivo ni pedir perdón por estar vivo. Lamento que muchas personas se sientan defraudadas, decepcionadas, pero yo también tengo una responsabilidad con mi familia que vivió una situación, quizás la peor situación de nuestras vidas ese día 14, donde estuvimos cercados desde las 5 de la mañana hasta horas de la noche. Gracias a unos amigos nos sacaron de allí en la madrugada, nos llevaron hasta otro lugar seguro, se encargaron de todo y finalmente pudimos salir. Pero no podía confiar en un momento así en nadie. Habíamos vivido una experiencia demasiado dura para nuestras vidas. ¿No podías confiar ni No, siquiera en tus compañeros de archipiélago? no se trata de desconfianza, se trata de no podía confiar en mi línea telefónica, no podía confiar en que las líneas de mis compañeros estuviesen pinchadas o no. No podía confiar en eso, en que descubrieran a dónde iba, qué estaba haciendo. Hasta el minuto final en que me monté en ese avión, estuve con el temor de que fuera una trampa, de que nos agarraran en cualquier momento, de que no nos dejaran ir. Y sabemos que todos los teléfonos de todos los que estamos relacionados con Archipiélago están pinchados. Ya se ha probado, o sea, llamadas mías han sido tomadas por la seguridad del Estado, han sido manipuladas, han sido editadas con trucos. Por lo tanto, ¿en qué teléfono se puede confiar? ¿A quién se puede llamar y decirle, ok, avísenle a la seguridad que estoy intentando huir de Cuba para que me agarren y hagan conmigo lo que quieran? Sé que es un momento difícil, sé que muchos no son capaces de entender. Yo tampoco soy capaz de explicar. Habría que vivir lo que nosotros vivimos ese día 14 en nuestra casa que ya nunca más podremos llamar nuestra casa, lamentablemente, porque esa experiencia que vivimos el día 14 no se le puede desear a ningún ser humano. ¿No pensaste que al ir a la embajada española, que fuiste antes del día 14, según tengo entendido, a tramitar una visa antes del día de la convocatoria, le estabas enviando sin querer a ese régimen una señal de debilidad que sería usada para presionarte más todavía? Ellos dirían, el hombre quiere irse, vamos a presionarlo para obligar a irse. Desde el punto de vista estratégico, ¿qué piensas? Pero ¿de qué forma más me podían presionar? O sea, ¿cómo se puede presionar más a un ser humano? Ya yo llevo un año siendo asediado, vigilado, mi cara salía todos los días en el noticiero, hablaban y mencionaban mi nombre en dos programas que prácticamente hacían exclusivamente para mí, recibiendo amenazas, actos de repudio, palomas decapitadas frente a mi puerta, interrogatorios, la casa vigilada, personas gritándome horrores y ofensas y amenazas, diciéndome que nunca más iba a caminar por las calles donde vivo porque podía pasarme cualquier cosa. Es decir, ¿de qué más amenazas, de qué más fuerza podemos hablar? La última vez que me interrogó la seguridad del Estado lo hicieron con una psicóloga. Trataron de ver cómo penetraban dentro de mi mente, de que esta psicóloga a lo mejor me hiciera algún tipo de codificación, qué sé yo, para ver cómo podía ser vulnerable. O sea, ¿qué más se le puede hacer a un ser humano? Mira,
En fin, ¿tú crees que yo tenía en ese momento cabeza para ponerme a pensar en detalles como ese? Yo había pedido la visa con la seguridad de que me iban a meter preso el día 14. Cuando pasó todo el día, cayó la noche y no me metieron preso, entonces entendí que lo que querían no era eso. Era tenerme dentro de mi casa, incomunicado, sin poder recibir visitas, sin poder salir, convirtiéndome en una no persona, destruyéndome y tratando de que yo me autodestruyera, tratando de que todo eso que algunos creían de mí se fuera degradando, se fuera deteriorando y me convirtiera en un ser humano ya sin fuerza, decepcionado, abandonado, sintiéndome solo, sin saber si alguien había intentado acercarse a mi casa ese día 14 en muestra de solidaridad. Por supuesto que en ese momento tuve muchas decepciones, pero no juzgué a nadie, no salí juzgando a nadie. Estoy seguro de que mucha gente intentó llegar a mi casa y no pudo hacerlo porque mi casa estaba rodeada por alrededor de 200 personas. Entonces, desde que salí, no he hecho otra cosa que hablar de lo que pasa en Cuba. Afortunadamente en España sí ha sido bien recibido, bien acogido. Noto mucha solidaridad en la comunidad cubana que vive aquí, en esta ciudad. Se han acercado políticos, toda la prensa. Cuba ha sido portada de prácticamente todos los periódicos. Yo ni siquiera me he comido un plato de comida caliente tratando de denunciar lo que pasa en Cuba. Y a esta hora de la noche todavía estoy respondiendo entrevistas. ¿Qué más quieren de mí? A ¿Qué es ver, lo que quieren? yo no te estoy juzgando, no, además no entro, me No, parecen bastante mal algunas de las acusaciones, descalificaciones personales que se parecen un poco a veces a las que hace el régimen castrista, pero tú hiciste una convocatoria que movilizó a los cubanos alrededor del mundo en 120 ciudades y un poco que hay que entender. Por ejemplo, preguntas, ¿no has querido decir quiénes fueron los que te ayudaron a salir para protegerlos, es lo que has dicho, pero ¿no has pensado que existe la posibilidad de que quien te ayudó a salir fue la seguridad del Estado? sí, lo que pasa es que si hago eso estaría siendo igual que todos aquellos que creen que yo soy de la seguridad del Estado. No, eso Es es un decir, disparate, eso está claro. Yo tengo clarísimo que tú eres la víctima suena y que el ridículo. régimen es el victimario, pero ¿quién estaba más interesado en que tú salieras? O sea, esas personas que te ayudaron a llegar con tanta facilidad a la embajada española y a los trámites, puede haber sido la seguridad del Estado. Bueno, bueno, por supuesto que existe la posibilidad, esa posibilidad existe con cualquier ser humano, ¿no? Con cualquier cubano, sabemos cómo funciona la seguridad del Estado, pero en ese caso no puedo ser tan ingrato con las personas que me salvaron la vida. Es decir, yo quiero creer en que lo hicieron de buena voluntad y, bueno, por supuesto que el gobierno tiene muchas maneras de enterarse y a lo mejor si se enteraron dijeron, pues déjenlo correr, eso es lo que queremos, alfombra roja que se vaya solito. Es decir, no dudo que la estrategia de la seguridad al enterarse, porque tienen mil maneras de enterarse, haya sido que fluya. Pero no seré yo quien juzgue a las personas que me salvaron la vida y salvaron la vida de mi esposo. Y no seré yo quien cuestione y lance teorías conspiratorias contra las personas que me sacaron de mi casa, me llevaron hasta un lugar seguro, pagaron mis trámites, reunieron dinero para que no viniera sin un centavo para esta ciudad. Es decir, hay que ser un poco agradecido en la vida con quien te salva la vida o con quien te ayuda. A ver, has dicho que la izquierda mundial defiende valores que en la Cuba castrista se violan, lo que es una obvia contradicción de esa izquierda. ¿Cuáles son esos valores que violarían en Cuba y que los socialistas fuera defienden? Bueno, todo el mundo sabe que los extremos se tocan, es decir, no hay nada más parecido a la ultra izquierda que a la ultraderecha. Cuando en Cuba ponían después del 11 de julio la película No sobre la época de Pinochet y el plebiscito, prácticamente todos los cubanos que estaban viendo la televisión esa noche empezaron a escribir en sus redes sociales que lo mismo que pasaba en el Chile de Pinochet es lo que estamos viviendo en Cuba. O sea, una dictadura de derecha es lo más parecido que hay a una dictadura de izquierda. Hay principios universales más allá de cuál sea tu ideología, más allá si eres de centro, de izquierda, de derecha, en fin, todo eso está muy contaminado en tiempos actuales. Pero existe el principio de los derechos humanos, hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar la dignidad humana, hay que respetar la libertad de los seres humanos. Cuando no se respetan esos derechos, cuando se violan todas esas libertades, cuando un régimen cree que el pensamiento suyo es el que tiene que tener toda la población o de lo contrario, te desaparecen, te convierten en una no persona, te obligan a irte, te destruyen como ser humano, entonces no podemos hablar de ideología, estamos hablando de una dictadura, una tiranía, estamos hablando de algo que ni siquiera se trata de izquierda, derecha, centro, se trata de un grupo de personas aferradas al poder que están dispuestos a lo que sea contra cualquiera que amenace
qué sé yo, su voluntad de aferrarse a ese trono y no soltarlo por nada del mundo. Ayer discutíamos en la radio, amablemente, ¿no?, sobre el tema del embargo, que bueno, ya sabemos que Cuba le llama bloqueo, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos te propongo tocar ese tema, ¿no?, para aquí el público en Miami, que por supuesto tiene en una gran mayoría pues una posición muy determinada sobre ese tema. Y te agradezco, ¿no? Te agradezco que te quedes allá en estas horas. Estamos hablando con Junior García Aguilera, sin duda es el hombre del momento, que puso al régimen contra la pared y que ahora, por supuesto, está siendo objeto de todo tipo de preguntas, especulaciones, dudas, debates, etcétera. Regresamos enseguida. Seguimos conversando con Junior García Aguilera. Ayer sus declaraciones en la rueda de prensa de España fueron demoledoras contra el régimen castrista. Yo nunca había visto a alguien pues defenderse con la prensa de una manera tan inteligente, porque desde la izquierda, Junior, y eso es lo que es totalmente inédito, tú te declaraste un hombre de izquierda, pusiste en un aprieto a la izquierda española, e incluso dijiste que te sentías decepcionado, que te habías movido un poco al centro o al centro totalmente, porque hay una izquierda cómplice del régimen, ¿no? Lo estoy diciendo con mis palabras, pero más o menos es lo que interpreté. ¿Estoy correcto? Bueno, no le estaba hablando específicamente a la izquierda española, sino a la izquierda en todas partes. Es decir, a la izquierda latinoamericana, a la izquierda europea, a la izquierda norteamericana también. Hay un romanticismo bastante infantil, de una nostalgia de algo que nunca ocurrió, porque las personas piensan en una revolución que solamente existe en su cabeza. Algunas personas de izquierda en el mundo viajan a Cuba y creen que si se ponen una camiseta del Che, se toman un mojito y dan un paseo en un convertible por La Habana Vieja, ya han vivido qué cosa es Cuba. Y eso no es Cuba, eso es una caricatura de Cuba. La Cuba profunda, la Cuba dolorosa, no llegan a conocerla nunca, no llegan a comprenderla. Tampoco la pueden comprender cuando viajan a Cuba de forma oficial y les montan estos numeritos de jóvenes que quieren al presidente y que todos están felices y ninguno tiene ninguna crítica. Sabemos que esas cosas pueden pasar no solo en Cuba, sino también, por ejemplo, en Corea del Norte. Entonces le estaba hablando a esa izquierda internacional que tiene una falsa idea de qué cosa es la izquierda. Porque la izquierda no puede ser defender que un régimen viole los derechos humanos elementales de sus ciudadanos. La izquierda no puede ser que los ciudadanos no tengan derecho no solo ya a decir lo que piensan, sino a no poder manifestarlos, a tener miedo de decirlo dentro de sus propias casas. La izquierda no puede ser que porque un joven, un niño de 15 años se ponga un pullover blanco respondiendo a una convocatoria en la que cree con sus 15 años, ese niño tenga que sufrir acoso, persecución o prisión simplemente por ponerse un pullover blanco. La izquierda no puede permitir que porque alguien cantara Patria y Vida el día 11 de julio terminara en una cárcel. Afortunadamente hoy celebramos que Patria y Vida ya no solo es un hit, no solo es la canción del momento, es ahora una canción reconocida por toda la industria musical y que ya era, por supuesto, un himno de un pueblo entero. Eso se celebra, eso lo celebramos y esa también es una derrota de ese régimen que incluso contra la música, contra el arte, contra la canción, contra lo más sensible que puede tener el ser humano, se muestra de manera brutal y de manera totalmente deshumanizada. Entonces, mira, es un mensaje a toda esa izquierda dormida o que por intereses o por hemiplegia moral o por hipocresía da la espalda o mira hacia otro lado o quiere ignorar lo que está ocurriendo en tu país, en el mío, lo que está ocurriendo con seres humanos, porque Cuba no puede tratarse de un estandarte, de un símbolo, de una metáfora. Cuba es un lugar donde viven seres humanos y esos seres humanos están siendo privados de sus derechos. Esos seres humanos, muchos de ellos están siendo llevados a un estado tal en el que llega el punto en el que no te sientes un ser humano. Te quieren convertir en esa palabra terrible que han usado toda la vida contra el que piensa diferente, en un gusano para poder aplastarte, para que no sientas que como ser humano tienes derechos que otros tienen que respetar. Has pedido a la comunidad internacional con toda claridad solidaridad para derrocar la dictadura. La llamas dictadura, aquí nos pasamos la vida diciendo que mucha gente sale de Cuba y no llama dictadura a la dictadura. Tú lo has hecho reiteradas veces, lo hiciste en España ante la prensa, pero por otro lado pides que
renunciemos a las presiones económicas, ¿no? Ya se renunció a las presiones militares porque la lucha es pacífica. Te pregunto entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se ayuda? No es tan sencillo como eso. Una gran parte de los cubanos mencionamos las palabras bloqueo, embargo, sanciones y a veces no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Habría que ver de qué se tratan concretamente esas medidas, cuáles son las que podrían funcionar para presionar a un régimen dictatorial y cuáles son las que simplemente están haciendo pasar hambre a la gente común, a la gente más afectada. Mientras los que están en el poder siguen gozando de privilegios, siguen paseándose en autos de lujo, siguen comiendo langosta, caviar, siguen bebiendo con whisky caro, y el pueblo real es el que está pasando hambre, haciendo cola, cayéndole detrás una guagua. Entonces, aquellas sanciones que afectan a ese pueblo real, a mí no me interesan. Yo no puedo defender moralmente una sanción que haga pasar hambre a mi familia. No puedo hacerlo. Hay que ser, yo creo que más audaces, más inteligentes a la hora de pensar en sanciones que realmente afecten al régimen y no al pueblo. Porque, mira, ¿de qué estamos hablando? Es decir, tratar de que el pueblo se subleve porque tiene hambre no tiene sentido. Si un pueblo se subleva porque quiere picadillo, en cuanto el régimen le consiga un poco de picadillo, se acabó la protesta. La gente tiene que rebelarse realmente por conceptos más profundos, por la falta de libertad, por la falta de derechos, por la falta de participación hablemos real. de algo práctico. La movilización que se hizo el día 14 y 15 contra la población, contra tu casa, cuesta dinero en dólares, ¿no? Desde pagarle a todos esos canallas, desde los escudos, los autos, etcétera. Entonces tú me dices que no puedes apoyar el embargo porque moralmente no puedes apoyar algo que haga pasar hambre a los tuyos, pero te pregunto, ¿sí puedes pedir medidas que entreguen recursos al régimen para reprimir a los tuyos? No, por supuesto que no, pero es que el embargo lleva más de 60 años y el régimen parece tener juguetes nuevos para reprimir a cada rato. Porque mientras exista algún país que esté dispuesto a proporcionarle esos juguetes represivos, se los van a dar. En Cuba hay patrullas nuevecitas. En Cuba cada rato sacan estas cosas plásticas que usan los antimotines. En Cuba están sacando estos carros negros para atemorizar a la población que parecen salidos de una película del sábado. Entonces tú dices, bueno, pero ¿el embargo funciona o no funciona? ¿Cómo es posible que los hoteles sigan creciendo y que las casas de la gente se estén cayendo? ¿Cómo es posible que traigan autos? En fin, ¿qué cosa es el embargo? ¿En qué consiste? ¿Y no has pensado nunca que el embargo a lo mejor no ha funcionado porque es solo por parte de los Estados Unidos y no como se hizo en Sudáfrica, un embargo mundial, que en vez de pedir que se aflojen las medidas económicas, deberíamos pedir que se internacionalicen, que sean mucho más fuertes todavía? Porque te repito la pregunta, si renunciamos, la pregunta que hablábamos ayer en la radio, si hay solo 3 instrumentos básicos, que son los instrumentos militares, nadie está hablando de una invasión porque esa es falsa, los instrumentos económicos y los diplomáticos. Si renunciamos a los 3, ¿con qué armas combatimos ese régimen? No, mira, el militar ni lo tendría en cuenta, lo descartaría. Es decir, yo no apoyo nada que tenga que ver con ese tipo de solución. El diplomático sí, el tema de las sanciones económicas también, pero hay que ver de qué forma se aplican, de qué manera se aplican. En Sudáfrica fue distinto y por supuesto que es un tema complejo. Habría que ver por qué alguien como Mandela se para en la ONU y dice que había que mantener las sanciones contra Pretoria. Por supuesto que hay sanciones que funcionan. El problema del embargo es que de la forma en que se ha aplicado, de forma unilateral, ha sido usado como excusa por Cuba toda la vida, no solo para justificar todos los errores que hay internos, todo el bloqueo interno, toda la ineficiencia de un sistema económico que es un desastre, sino que también sirve como bandera de solidaridad para decirle al mundo, miren, pobrecitos, nosotros somos Cuba, el David que está enfrentado al Goliat y nos bloquean. En fin, Cuba se ha victimizado con ese embargo durante años y obtienen todos los años victorias diplomáticas en la ONU. Y hacen que una buena parte de la comunidad internacional se solidarice con Cuba por culpa de ese embargo unilateral. Entonces, el tema de las sanciones, para que realmente funcionen, porque ya está claro, es decir, el régimen cubano viola los derechos humanos de su propia ciudadanía, aplasta los derechos de su propia ciudadanía, pero tiene que ser la comunidad internacional la que llegue a acuerdos reales para sanciones concretas contra la dictadura, para sin afectar a la gente de a pie, sin hacer que el pueblo común se muera de hambre, entonces obligar a esa dictadura a que sencillamente no se aferre al poder. Y no se trata, ni siquiera se trata de tumbar, porque lo que yo no querría nunca es que se tumbe esta dictadura para construir otra, porque ya eso nos pasó en 1959.
Se tumbó a un dictador, a Batista. ¿Cuál y es vino la una otra dictadura. dictadura que ves tú en peligro detrás de esta? Bueno, una dictadura que igual intenta establecer otro tipo de pensamiento único, o eso que llaman el cambio fraude, que también podría ser otra forma de dictadura, aparentemente democrática, con aparentes partidos, con qué sé yo, mira, Corea del Norte tiene 5 partidos, China tiene 8. En fin, no siempre las cosas que creemos que pueden traernos la democracia realmente traen una democracia verdadera. La Tú dices democracia ha entrado en crisis que el en el mundo entero. régimen, que el embargo le entrega excusas al régimen. ¿Qué Sí, sí, excusas sí. le diste tú al régimen para que te hicieran lo que te hicieran, para que dijeran lo que dijeran de ti? ¿Tú no crees que, que ellos no necesitan excusas, que se las inventan? Sí, pero el tema está en quién se las cree y lamentablemente el embargo sí se lo ha creído bueno, una buena parte del mundo, porque nada más hay que ver qué pasa en la ONU todos los años. Es decir, solamente Israel y Estados Unidos y a veces algunos países que se abstienen apoyan las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Es decir, entonces no sería más inteligente si Estados Unidos buscara otros métodos que no solo fueran de ese imperio que ha sido catalogado por una buena parte de la humanidad como brutal, etcétera, porque ese discurso funciona. Tú vives en Estados Unidos y no lo notas porque estás ahí adentro, pero hay que ver en Europa, en América Latina, a veces cómo se ve esa caricatura que Bueno, muchas veces yo muchos países como Cuba sacan. he recorrido muchos países como periodista, conozco exactamente lo que tú estás diciendo. Tú criticas a el capitalismo, las empresas capitalistas, ¿no? Entiendo tu metáfora de que hay un capitalismo de Estado, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿has trabajado para alguna empresa capitalista o solo conoces el capitalismo por lo que te han contado los comunistas? No, estamos hablando de cosas distintas. Yo no critico, en todas partes hay empresas capitalistas y es imposible, o sea, sería ingenuo pensar en una economía saludable en la actualidad si no hay empresas privadas, si no se permite el emprendimiento individual, si las personas no tienen derecho a un emprendimiento, a prosperar, a llevar adelante un negocio, a crecer. Es decir, nadie está hablando de eso. Es decir, yo no soy un marxista, no soy un comunista, nada de eso. Yo sí creo en la propiedad privada. Yo sí creo en que es una forma eficaz de producir riqueza y de generar bienestar a la población y al mismo tiempo es respetar la libertad que tienen los individuos de prosperar, de llevar adelante un emprendimiento. Estamos hablando de cosas distintas. Lo que yo he dicho y he denunciado es que en Cuba no hay socialismo ni la cabeza de un guanajo. Con ese cuento nos han dormido durante demasiado tiempo. En Pero Cuba hay un algunos han capitalismo. interpretado eso, disculpa, y yo te Sí. entiendo, fíjate, pero dice que tú crees que el socialismo es bueno. No, a ver, el socialismo no existe. Es decir, no hay ningún país ahora mismo socialista. El socialismo o sea, hay ideas dentro del socialismo como el progresismo, determinadas causas como los movimientos minoritarios, algunos conceptos que algunos ponen en duda como justicia social, pensar en los más desprotegidos, tratar de que nadie quede abandonado, buscar soluciones a los que no tienen vivienda, a los que más padecen, a los que necesitan ayuda de un Estado, una intervención saludable del Estado para que la economía tenga un equilibrio y no existan abismos entre ricos y pobres que sean insalvables. Es decir, esas son causas progresistas que, por supuesto, a veces simplemente forman parte de los discursos de los políticos y en la práctica nunca se llegan a concretar. Pero es que estamos viviendo en un mundo donde hablar de socialismo puro, izquierda, derecha pura, eso no existe. Sencillamente, los mejores países son aquellos que son capaces de tomar del libre mercado lo que sirve y de la justicia social lo que sirve y de algunos conceptos progresistas lo que sirve y tratar de generar bienestar para la gente, porque de eso se trata. Da igual si se llama socialismo, si se llama Russia, el nombre que le quieran poner. Lo importante es hacer que la gente tenga bienestar. Lo importante es que la gente no tenga que sufrir ni hambre, ni estar sin techo, ni quedarse totalmente desamparado. Y ese es el papel también que tienen los estados. O sea, cuando hablo de ideas de izquierda, me imagino, o sea, me refiero a ese deber que tienen los estados para con su población, para el bienestar de toda su población y para generar equilibrios en las sociedades que no aumenten esas desigualdades que generalmente generan todas estas protestas, toda esta inconformidad, todo eso que estamos viviendo en países como Chile, como Colombia. Es decir, hay inconformidad en la gente, hay inconformidad en Cuba. Hemos visto protestas en Cuba exactamente iguales que las de Colombia y las de Chile. Y estamos hablando de países supuestamente con una ideología distinta. Pero al final es porque no se logra resolver el problema básico, que es el bienestar de la gente. No, y además, Entonces, en Cuba va a haber y hay entre la oposición
una izquierda, mientras sea una izquierda democrática, y yo creo que es saludable que haya diferencias ideológicas de todo tipo. Te agradezco, yo creo que aunque es corta la entrevista, ayuda a acercarte un poco más aquí al público de Miami. Yo reitero que no me sumo a los insultos personales, a las descalificaciones, que me parece interesante conversar contigo, tratar de interpretar y de acercarnos a lo que piensa la juventud hoy en día en Cuba, pero la polémica te va a acompañar, ya te lo pronostico desde ahora a lo largo, y espero que vengas a Miami sin los prejuicios de Miami, ¿no? Porque también nosotros somos víctimas de ideas preconcebidas, de estereotipos, etcétera, y creo que... ¿Me permites decir una última cosita? ¿Cómo no? Mira, aquí en España, en estos 2 días, porque no he descansado desde que llegué, afortunadamente hay un interés por Cuba descomunal, como pocas veces yo había visto, y bueno, he tratado de aprovechar al máximo ese interés que existe por Cuba para hablar con todo el mundo. He hablado con políticos de izquierda, de derecha, hoy me reuní con el ministro de Relaciones Exteriores, ya estuve con Pablo Casado, he hablado también con funcionarios de cualquier tendencia ideológica, y creo que hay un sentimiento en común, que es que reconocen la falta de libertades que hay en Cuba. Y yo creo que hay un sentimiento de rectificar determinadas posturas con respecto a cómo mencionar lo que existe en Cuba, que a veces sabes que es complicado. Por lo menos creo que ahora pueden cambiar determinadas posturas aquí para que se acabe el mito. Veamos. El peligro es que hay, por ejemplo, en la izquierda aquí americana, en todos lados, un discurso de sí, Cuba es una dictadura, pero lo resolvemos tendiéndole una mano económica, tendiéndole una mano diplomática, y eso a muchos nos parece un poco ingenuo, cuando menos, porque es como que sí, tu diagnóstico de la enfermedad es correcto, pero la receta va a salvar o va a terminar de matar al paciente. No lo sé, vamos a dejarlo ahí, y como tú nos propusiste o me propusiste, pues tenemos a lo mejor que hacer un foro aquí sobre ese tema para discutirlo civilizada y democráticamente. ¿Te parece? Por supuesto, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, un gran abrazo. Es bastante tarde allá, así que me imagino, no sé, me imagino que hay otros que estarán muchos conformes y otros inconformes con la entrevista. Esa es la que yo siento, no puedo hacer la que le guste a todo el mundo. A la vuelta